Y unos minutos antes, de 10:30, le decimos buen día a Julio Ricardo Mole, ¿qué tal? Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo anda? Bien, ¿usted? Muy bien, y para arrancar una nueva edición de Caminos y Destinos, este espacio de ciencia y tecnología en las mañanas de la radio de la Universidad Nacional de Lanús, vamos a meternos en un campo de la ciencia en el que en las últimas semanas hemos centrado bastante y que además de manera periódica solemos tocar, que es el de la paleontología, que es una manera de entender nuestro pasado y básicamente de abrazarnos a esa realidad que nuestro sentido común muchas veces pasa por alto, que tiene que ver con que nuestro planeta todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo se está transformando, que nosotros desde nuestro ombliguismo de pensar que el mundo empieza y acaba con nosotros, creemos que todo es como es y siempre fue así, y la verdad que no. Y si alguno nos escuchó en las últimas semanas, habrá escuchado las investigaciones que hicimos, o que mejor dicho contamos, acerca de esas almejas de 25 centímetros que aparecieron en Neuquén, o de esas palmeras que aparecieron en la estepa patagónica, todos restos fósiles de esa época en la que nuestra árida Patagonia Argentina estaba en otro lugar del planeta y tenía playas sobre el Pacífico. Y si alguno es seguidor de este espacio, se recordará alguna entrevista de la temporada anterior donde hablábamos de cocodrilos o tortugas marinas que se encontraban de este lado de la cordillera de los Andes subfósiles de la época en la que ahí había playas o estuarios. Bueno, siguiendo con esa línea de investigación, vamos a hablar en esta mañana con un investigador que ustedes recordarán de nuestra temporada pasada, de otro trabajo de paleontología, pero del que vamos a hablar hoy tiene que ver con los restos de un plesiosaurio, básicamente ese reptil de la época de los dinosaurios, que algunos emparentan con los dinosaurios, pero que no son de la misma familia, que son básicamente esos reptiles marinos de cuello largo, con 4 aletas que en algún momento quisieron ser patas, y que básicamente se lo puede asociar con la imagen icónica del Nahuelito o del monstruo del lago Ness. Bueno, un resto fósil de uno de estos fue hallado en la provincia de Chubut, también de esa época en la que teníamos playa al Pacífico. Y para contarnos un poco acerca de esa historia, está en comunicación telefónica con nosotros el investigador que lleva adelante este trabajo. Hablamos del investigador del CONICET y de la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, José O'Gorman. José, desde la Universidad Nacional de Lanús, Julio Mosli y Gerardo Corsin te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, José, para arrancar la conversación, a aquel que nos está escuchando y cuando le decimos plesiosaurio se pone a googlear de qué le estamos hablando, ¿qué son los plesiosaurios? ¿Qué sabemos de los plesiosaurios? Y en el marco de eso, ¿qué representa este hallazgo? Bueno, los plesiosaurios son reptiles marinos, para empezar. O sea, son reptiles que se adaptaron secundariamente al mar, como en la actualidad nosotros tenemos, por ejemplo, las ballenas, que son mamíferos, con adaptaciones secundarias a la vida marina, lo mismo, pero en una versión reptil, digamos. Convivieron con los dinosaurios, lo que vos dijiste muy bien, durante gran parte de la era de los dinosaurios estuvieron presentes, con una enorme cantidad de especies, y se extinguen junto con la mayor parte de los dinosaurios a fines del Cretácico. Tenían una serie de adaptaciones muy particulares al medio marino y demás, que podemos charlar, pero esa sería la idea general. Digo, la primera pregunta que se me ocurre hacerte ahí es, un reptil de grandes dinosaurios de hace 65 millones de años, ¿qué lo diferencia de un dinosaurio? Bueno, ahí ya hay que empezar un poco más en detalle. Los dinosaurios son un grupo de reptiles particulares que están más cercanamente emparentados con las aves y con los cocodrilos. Cuando uno hace el árbol evolutivo, los dinosaurios terminan de ese lado, de esa rama del árbol. Cuando uno hace el mismo árbol, los plesiosaurios terminan del otro lado, o sea, para visualizarlo. Es eso, o sea, no tienen una relación tan estrecha entre sí. Así como hoy, por ejemplo, uno no diría que una tortuga es un cocodrilo o un cocodrilo una tortuga. Son reptiles, pero
Digo, y acá, si hubiera que marcar dentro de lo que conocemos de la biblioteca de plesiosaurios, este en particular, ¿qué características tenía? ¿Qué lo diferencia de los parientes? Y por qué es importante este hallazgo? Bueno, ahí vamos. Del cual estamos hablando ahora, que es Cauanectes lasquenianus, es un plesiosaurio de una familia, que es la familia Elasmosauridae, que es una familia que fue una de las últimas familias que existieron, o sea, una de las familias que llegan hasta el momento de la extinción masiva. Y tiene varias particularidades. Bueno, por un lado, el tema del hallazgo en sí es interesante porque este ejemplar preserva un cráneo. Hay que pensar siempre que cuando uno hace un análisis filogenético, o sea, cuando uno intenta trazar el árbol genealógico de las especies, ¿no? Gran parte de la información está en el cráneo. Si hablamos de esqueleto, ¿no? En paleontología, lo que tenemos observado, gran parte de esa información está en el cráneo, al punto de que, si hacemos una estimación, más o menos, alrededor del 50% de la información está en el cráneo. Entonces, tener un cráneo equivale a tener el resto del esqueleto. Es una fuente de información muy concentrada en un esqueleto, en el cráneo. Y de este plesiosaurio no teníamos material craneado tan completo. Teníamos algunos fragmentos, teníamos cosas menores. En este ejemplar preserva un cráneo, digamos, muy, muy bien preservado. Entonces nos permitió tener muchísima más información, y las hipótesis filogenéticas, o sea, las hipótesis de relaciones de parentesco que teníamos, las pudimos testear y pudimos ver, bueno, qué cosas se pensaban antes que estaban bien y qué cosas no. O sea, que nos permitió un gran avance en ese sentido. Digo, y en este caso particular, digo yo, para tratar de marcar un camino y diferenciarlo del resto, una de las características que tiene es que es más chico que otros plesiosaurios, digo. Y acá, cuando digo más chico, para darle la referencia al que nos escucha, cuando hablamos de la familia de plesiosaurios, en general, ¿de qué tamaño se habla o cuáles son los tamaños que pueden alcanzar? ¿Qué tanto más chico que es, y a qué le atribuyen que haya sido un hermanito menor en términos al menos de dimensiones? Bueno, para hablar de tamaños, podríamos pensar que un plesiosaurio, hay varias familias de plesiosaurios, pero vamos a poner un plesiosaurio grande, tendría alrededor de entre 10 y 12 metros de largo. Uno mediano, alrededor de 7, y uno pequeño, 3 metros y medio, 4 metros, ¿no? Es una idea, máximamente. Este está en el margen inferior. Estamos hablando que los ejemplares adultos más chicos que tenemos tienen un tronco, o sea, la región del tronco, sin cortar el cuello ni la cola, que mide menos de 1 metro. Después es un poco más largo porque el cuello es muy largo, pero, o sea, realmente muy chiquito. Siempre... Y supuestamente, te escucho. Una de las ideas que tenemos... Sí, te escucho, perdón. No, te escucho, avanza. Una de las ideas que tenemos es que ese tamaño pequeño está relacionado con el ambiente en el cual vivía. Porque uno le llama reptiles marinos, pero en el caso de Cauanectes pasa algo muy extraño. El norte de Patagonia tenía una ingresión marina del lado del Atlántico. Vos dijiste Pacífico, pero ya para ese momento la cordillera ya existía, así que era Atlántica, ya para ese momento. Y todo el norte de Patagonia, todo lo que es Río Negro, la gente que conoce Río Negro, todo lo que es Chubut, era toda una especie de sistema de islas, islotes, estuarios, esos ambientes muy entrecortados, donde el mar y los ambientes fluviales se mezclan, ¿no? Como si fuese hoy el delta del Paraná. La gente que conoce, es donde vos tenés influencia de las mareas, pero también tenés aporte fluvial, ¿viste? Esos lugares medio de mezcla, donde vos tenés agua salada y agua dulce mezclándose. Y estos organismos vivían en ese ambiente. Es un lugar donde la mayor parte de los fósiles que vos encontrás son continentales, son cosas que están cayendo a ese estuario, y tenés Cauanectes, tenés estos elasmosaurios. Entonces la idea es que ellos vivían ahí, en ese tipo de ambiente. Como hoy existen delfines que se han adaptado a vivir en cursos fluviales, los famosos delfines de río, como, yo que sé, hay un delfín que vive en el Amazonas, hay un delfín en el Ganges, en la India, y así sucesivamente. Estos plesiosaurios se habían adaptado a volver a ingresar en ambientes continentales, particularmente estuarios, ¿no? Tal vez no remontaban río arriba, pero sí en la desembocadura de los ríos. En ese ambiente vos tenés un espacio de movilidad restringido.
Entonces el pequeño tamaño te permite mover, te permite meterte en lugares, digamos, con espacios mucho más restringidos, y eso estaría correlacionado con el tamaño que tiene y con el ambiente en el cual aparecen, porque realmente durante mucho tiempo, como el ambiente no es un ambiente marino normal, no es un ambiente marino neto, no se los reconocía. O sea, había dientes de plesiosaurios en esos ambientes, en esa formación, en la formación Allen, por ejemplo, y la formación La Colonia, pero no se los terminó de distinguir como plesiosaurios. Se pensaban que eran otra cosa, que no podía ser, porque, claro, al llamarse reptiles marinos, uno tiene en la cabeza que tienen que ser marinos. Y en este caso no. O sea, realmente es una cosa muy muy rara. Es como, pero bueno, Pensa- la biología es así, es diversidad, ¿no? Hablando de eso, pensaba mientras te escuchaba que la paleontología tiene dos características que a veces en la ciencia no se las considera en el sentido común, que son el azar y la oportunidad, porque muchas veces ustedes para ir recomponiendo ese rompecabezas del pasado dependen de hallazgos que no son realizados estrictamente en salidas a campo, sino que a veces hay un vaquiano que pasó por ahí, vio algo que le llamó la atención, lo levantó y se lo llevó a alguien, o estaban buscando otra cosa y apareció esto, o hay algo que lo levantaron en una colección y años después, revisando, le dieron otro rol. Bueno, ¿cuál es la historia del recorrido de este hallazgo hasta esta identificación y cómo se da todo ese proceso para por ahí aquel que piensa que esto arranca y termina cuando hay una recreación de un esqueleto montada en la sala del museo? Bueno, te cuento lo que me surgió en la cabeza cuando dijiste azar y oportunidad. Esas dos palabras entran en nuestro trabajo en lo que vos comentaste, pero también pensá antes, que nosotros lo que estamos registrando es la ingresión de plesiosaurios en un ambiente raro que se dio por azar y que se dio por oportunidad. ¿Sí? La biología tiene mucho de eso de histórico. Hay que pensar la biología en términos históricos. Pero bueno, volviendo a la cuestión del hallazgo, este hallazgo particular no fue tan azaroso porque estábamos haciendo una campaña paleontológica buscando materiales y encontramos el primer hueso que lo encontró uno de las personas que estaban ahí. Hicimos la excavación con todas las vicisitudes de una excavación, sus idas y vueltas. Si quieres te cuento. Sí, por favor, contémosle porque no mucha gente sabe cómo es el laburo de ustedes en campo, en qué Bueno, contexto. uno de los estudiantes que estudia en Roca, encuentra una vértebra rodada que había caído cayendo, porque digamos los esqueletos se empiezan a aflorar. Un esqueleto se fosiliza, queda enterrado, eventualmente hay fuerzas tectónicas que lo terminan levantando y después comienza la meteorización, que es el proceso del cual las rocas pierden su estructura y después empieza la erosión, que es un proceso dinámico en el cual las rocas empiezan a ser movidas por el viento, por el agua, eso es lo normal. En lugares como Patagonia todos esos procesos están muy, muy visibles, porque son sitios donde domina la erosión en general. Tal vez en una llanura, como estamos acostumbrados nosotros acá, esos procesos se ven menos. Se ven, pero menos. En Patagonia todo esto es a lo grande. Y bueno, fue siguiendo el resto de huesos que había hacia arriba, ¿no? Hasta llegar al nivel donde estaban saliendo. Y bueno, después me llaman a mí y lo empezamos a cavar. Siempre hay una cuestión muy estratégica de decir, bueno, esto nos va a llevar tanto tiempo sacarlo, no sé, nos va a llevar 15 días. ¿Vale la pena? Si tenemos más de una opción, ¿qué tengo que excavar? Y muchas veces hay que tomar esas decisiones con información muy limitada. Siempre es algo de azar, porque uno puede hacer toda la excavación y después que el material no te permita, no es que no sirva, el material se colecta, se lleva a un museo, se deposita, es parte del patrimonio paleontológico de Argentina, pero tal vez no te permite conocer más. Tal vez son cosas conocidas, o tal vez, ¿no? O sea, el conocimiento, conforme el conocimiento va creciendo, las figuritas difíciles se hacen más difíciles, por decirlo de alguna manera. Así que con este esqueleto, me acuerdo que como estaba puesto, y realmente uno dice el esqueleto, pero en el campo es muy difícil de verlo, realmente muy difícil.
pensamos que podía estar, o sea, parecía que la cola ya había sido erosionada y parecía que estaba el tronco metiéndose hacia adentro de la barda, ¿no? Una loma de arcilla. Suponíamos que podía estar el cuello y el cráneo, que era lo que realmente estábamos buscando. Bueno, lo íbamos a ver 10 días después y a último momento, y si no había nada, no había nada, y habíamos hecho un pozo gigante por nada, a rayo del sol. Pero bueno, decidimos hacer apostar ahí, y creo que fuimos 3 personas cavando con un martillo neumático creo que nos llevó 12 días hacer la excavación. A Y ver, un pozo gigante, sí. varias preguntas ahí. 12 días con un martillo neumático. ¿A cuánto estaban del pueblo más cercano? Al martillo neumático hay que darle energía, con lo cual no llevas solo el martillo neumático, que ya es pesado en sí mismo, sino de qué manera lo energizás durante 12 días a ese martillo neumático. ¿Cuánta logística hay que mover para estar 12 días ahí? Y lo otro que se me ocurre preguntarte es, ¿le estás dando con un martillo neumático a una piedra de la que vos querés sacar algo que se puede romper? Digo, ¿cómo es el expertise para decir yo le doy con el martillo, pero lo que voy a sacar lo voy a sacar sano? Sí. El pueblo más cercano es, a ver, ya ni sé, Bajada del Diablo, que son unas pocas casas que está ahí, entre comillas, cerca, todo con camionetas. Si no tenés vehículo no vas a ningún lado. Nosotros hacemos campamento a media hora más o menos del lugar donde estábamos haciendo la excavación, en camioneta, en camino de ripio, 4x4, si no, no puede salir de ahí. Y hacemos campamento en un galpón, en un viejo galpón de esquila, en una estancia abandonada. Así que nosotros vamos, hacemos carpa y nos quedamos ahí, no hay internet, no hay servicio, no hay nada. Tenemos que llevar todo, la comida, el agua, estamos acostumbrados, igual es parte de... O sea, yo hago campaña ahí y hago campaña en Antártida, y en Antártida en ese sentido es mucho peor. Así que, digamos, es parte de nuestro laburo. Visto de afuera parece una cosa muy extraña, pero bueno, es así. Y después con el tema del martillo neumático necesita, en realidad no es un martillo neumático, es un martillo eléctrico. Así que necesitamos un generador, llevamos un generador de esos chiquititos que se pueden cargar, y te lo pones en la espalda y lo subís subís todos los metros que tengas que hacer, llevas un cable, llevas unos bidones de combustible, lo cargas. Pero cuando subís lo subís a pie. Sí, Pero todo a pie, hay que subir. ¿cuántos kilos de equipo subís? Y la otra pregunta es, una vez que empezás a recolectar muestras, ¿cuántos kilos de muestras tenés que bajar? Porque también es a pie hasta que llegues a la camioneta. Y esos, no sé. A ver, el generador, tenés que llevar el generador, el martillo y el combustible. Imagínense varios bidones de combustible, un generador de esos chicos color rojo, muy bonito, pero son pesados. El martillo, después tenés que llevar, para hacer los bochones, que ahora les cuento lo que es, tenés que subir todo el agua, que eso deben ser, no sé, como 100 litros de agua para empezar. Y el yeso, que eso deben ser 2 bolsas de yeso, de 20 kilos cada una, más o menos, una cosa así. Sí, ida y vuelta, subir, bajar, sentarse un rato, subir, bajar, es así, es trabajo muy físico, digamos. Bueno, sí, es un trabajo, pero bueno. Está bien, no, Y... te pido que lo contés, porque por ahí muchas veces piensan en este trabajo como voy al museo, miro el dinosaurio y lo identifico, porque todo esto no se ve en general, ¿no? No. Bueno, nosotros tenemos un Instagram, se llama palio_marino, y ahí mostramos fotos de la excavación esta, hay unos videos, si la gente se quiere meter y chusmear, y se ve todo este laburo que hay. Sí, está bueno mostrar. Digo, y lo otro que... con el tema del martillo, lo que uno hace es rodea el esqueleto, se hace una especie de trinchera por fuera del esqueleto a una cierta distancia de seguridad. Está muy bien lo que vos decís, sí, si le das con el martillo en el medio te quedas sin nada, para poder hacer los bochones. Que los bochones son como coberturas de yeso y arpillera, esa tela que se usa para, no se conoce la arpillera, esa tela que se utilizaba antes para las bolsas de esquila, y hoy se utiliza para hacer tapicería. Es una tela media rústica, como si fuese hilo sisal, pero en tejido de una tela.
Eso se usa, eso con yeso, como cuando te hacen un yeso, cuando te queda una pierna, alrededor de las partes del esqueleto, para poder mover todo, la roca y los huesos todos juntos y llevártelo al laboratorio. Para hacer eso tenés que poder rodearlo, los laterales y por debajo, para poder descalzarlo. Y parece un martillo eléctrico. Te ayuda mucho. Si en el martillo lo que hicimos en 12 días lo hubiésemos hecho en 20. O sea, es una diferencia. Digo, cada hallazgo es de alguna manera una pieza más que uno va poniendo en un rompecabezas, ¿no? De ese Sí, pasado exactamente. que se imagina o que va construyendo, donde muchas veces por ahí la pieza nueva no encaja o la pieza nueva te dice, no, ¿sabes qué? La pieza que habíamos puesto en un lado va en el otro, o lo que creíamos que era de una forma resulta de otra. De hecho, esto por ahí se ve muchas veces cuando uno ve libros de paleontología viejos, va a haber Ujú. ilustraciones o dibujos de algunos dinosaurios que los dibujaban de una manera muy distinta a cómo los dibujamos ahora. Y de hecho, probablemente Y dentro de sí, unos años, los dibujos que haya de los dinosaurios que hoy nos imaginamos de una manera, capaz que también sean diferentes. En ese sentido, este hallazgo, ¿qué vino a confirmar o qué vino a traernos de nuevo respecto de lo que ya sabíamos de esta familia de reptiles o del ambiente en el que estaba? bien. Nos permitió hacer un análisis filogenético más sustentado, o sea, un árbol genealógico un poco más sustentado. Confirmó algunas de las ideas que teníamos previamente sobre, sobre las relaciones de parentesco, o sea, hay una estrecha relación entre los elasmosaurios de Patagonia y los de la Antártida Argentina, o sea, son lo que se llama grupos hermanos, o sea, que están muy cerca del árbol genealógico, y una relación muy estrecha de esas formas de Patagonia y de la península antártica con aquellas de Nueva Zelanda. Que hoy uno piensa en Nueva Zelanda y se imagina que está muy lejos, Nueva Zelanda está muy lejos de todo, pero no está tan lejos si uno lo piensa en vista polar. O sea, en lugar de mirar el mapa como estamos acostumbrados a mirarlo, la proyección que usamos del mapa se llama Mercator, ¿no? Que uno lo ve con el Ecuador en el medio. Imagínense que agarran un globo terráqueo y en lugar de mirarlo así, lo miran, pero mirando hacia Antártida. En esa vista polar, el sur de Patagonia, la península antártica y Nueva Zelanda, que quedaría medio de costado, no están tan lejos. Y ese es el mundo en el cual se movían estos reptiles marinos, todos los mismos de esta familia en ese momento. Todo eso se llama provincia wedeliana, ¿no? Y es eso, digamos, la confirmación de lo que en su momento se había pensado, de que la fauna de plesiosaurios del sur de Patagonia están más relacionadas, por ejemplo, con las de, no sé, con las de Nueva Zelanda y con las de Estados Unidos, una cosa así, para visualizarlo. Y con las Antártida y las de Patagonia están ahí nomás, o sea, forman parte de una misma historia. Eh, y bueno, eso fue una de las confirmaciones que tuvimos a partir de este material, que en su momento era una idea, pero bueno, no teníamos tanto material como para confirmarlo. Yo contaba en la apertura de la entrevista que veníamos hablando regularmente con distintos investigadores en paleontología de nuestro país, con distintos trabajos, y lo que se me ocurre preguntarte también para contarle al que está del otro lado es, ¿qué particularidad hay en nuestro país que de repente genera tanta investigación en el campo de la paleontología? ¿Es porque nuestro territorio por alguna razón es un yacimiento con mucha carga de material? ¿Es porque Argentina desarrolló un ecosistema de investigación en la materia muy amplio? Digo, ¿qué hay que explicar acerca de por qué en nuestro país hay un campo tan profundo de conocimiento en esta materia? Las dos cosas, eh, pero yo diría que la segunda parte del ecosistema de investigación, el financiamiento, y a veces ni siquiera es una cuestión de plata, es una cuestión de bancar, digamos, la ciencia, eso es muy importante. Yo lo veo, por ejemplo, en Chile. En Chile a la paleontología no se le dio mucha importancia hasta hace relativamente poco tiempo, y cuando se le empezó a apoyar, la paleontología chilena ha crecido de manera enorme, y el país era el mismo. O sea, Chile no cambió, no hay más fósiles o menos fósiles en Chile. Entonces ahí tenés un ejemplo de cómo cuando vos empezás a bancar la ciencia, de nuevo, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, sino de otras cosas, cambia mucho.
En Argentina, el desarrollo de la paleontología fue muy temprano. Estamos hablando ya de los tiempos de Ameguino. Estamos hablando de un desarrollo enorme de fines del siglo XIX, principio del XX. Y después siempre las universidades públicas y los museos, y eventualmente cuando se fundó CONICET, han tenido una cierta importancia, ya es investigador de CONICET, en bancar en general la ciencia y particularmente la paleontología como una más, en un territorio que es muy rico, porque realmente Patagonia no tiene que ver con la financiación, Patagonia es Patagonia, pero también, digamos, la creación de museos en las provincias, todo eso es un cóctel, explosivo en términos científicos. Para solamente un dato menor, que tal vez llame la atención, pero que si uno ve un pequeño elemento de la paleontología, que son los dinosaurios, nosotros cuando hablamos de paleontología pensamos en dinosaurios, pero eso es un pequeño elemento, pero vamos a mirar solamente eso. Si hacemos el ranking de países que tienen más dinosaurios descritos en su territorio, tenemos Estados Unidos, China, y el tercero es Argentina. Digo, ¿Sí? y acá vos recién marcabas algo que quiero poner en valor, porque por ahí los que vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires no lo dimensionamos. Cuando nosotros queremos ver dinosaurios, vamos o al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en Parque Centenario, o nos vamos al Museo de Ciencias Naturales ahí en La Plata y vemos esas recreaciones de esqueletos puestas en el lugar, y creemos que ese es nuestro universo de dinosaurios. Y por ahí muchos no saben esto que marcás vos acerca de que Patagonia es Patagonia, y cómo se da este proceso que yo no sé si vos sabrás si es tan común en otros lugares del mundo, que incluso a nivel comunal, gobiernos municipales impulsaron la creación de museos de paleontología en territorio, muchos de ellos muy importantes, con colecciones muy grandes, y cómo ese proceso, por un lado, fortaleció el conocimiento científico, pero por otro lado también se constituyó en una parte identitaria de esas comunidades que encontraron también una palanca de desarrollo ahí. Sí, bueno, eso en Patagonia hace mucho. Yo qué sé, para aquellos que tengan ganas de para hacer turismo paleontológico, vayan a Villa Chocón, por ejemplo, vayan a Trelew, vayan a ver el Museo Paleontológico de Egidio Fedulio, que es maravilloso. Pueden ir al Museo Patagónico, que queda ahí en Roca, pueden ir a Lamarque, que es un pequeño pueblo de Río Negro, que tiene un museo muy lindo, y seguramente me estoy olvidando varios. Y son todos museos que albergan, no solamente, porque uno tiene que tener muy en claro que los museos no son lugares para ver cosas exhibidas. Lo son, uno va, lo disfruta, y hay una visita guiada, y uno escucha y aprende. Pero en un museo solamente se exhibe 1% de los materiales. Todo el resto está guardado y es el acervo paleontológico del país. ¿Sí? Los museos albergan colecciones inmensas de cosas, de las cuales se exhibe una pequeña parte, porque sería imposible exhibir todo. ¿Sí? Entonces, que existe un museo significa que existe un lugar físico resguardado, que existe un cuidador, o sea, una persona que protege la colección, y que existe una colección como tal donde se pueden depositar materiales cuando son estudiados. Porque cuando yo estudio un material, por ejemplo, este material que encontramos ¿cómo es? En la Colonia, ahí cerca de Trelew, este material está depositado en el Museo Paleontológico de Egidio Fedulio. Siempre los materiales quedan en la provincia en la cual fueron encontrados, ¿no? Y hay un curador encargado, y ese material tiene un número, y cuando yo hago una publicación tengo que poner el número. ¿Se entiende? Es todo un sistema que funciona dentro de un marco científico. Si yo digo algo sobre algo, tengo que decir dónde está ese material, qué número tiene, en qué institución, por si otra persona lo quiere ir a ver, cosa que eventualmente va a pasar, porque alguien va a decir, no, yo me permito dudar de lo que dice José, y lo voy a ver. Bueno, y va y lo ve, ¿sí? Entonces los museos son como focos de un montón de actividades, más allá de que haya gente que vaya y vea las cosas, que está perfecto, pero digamos, son mucho más que eso, digamos. Quiero aprovechar, José, para agradecerte por este ratito,
vos recién marcabas que a veces para sostener una política científica no se trata solamente del presupuesto o del monto del dinero en la cuenta, sino también de las decisiones que se toman. Y quiero agradecerte por este rato y cerrar con una pregunta que le hacemos a todos los investigadores que pasan por este espacio. Venimos de los últimos 2 años y medio en Argentina, donde se ha discutido mucho en términos políticos y sociales el rol de nuestro ecosistema científico, tecnológico, universitario, con leyes de presupuesto que se aprobaron, se vetaron, se judicializaron, se aplican en parte sí, en parte no, con decisiones del Poder Ejecutivo que desregulan o reordenan gran parte de la estructura de nuestros organismos científicos. Y probablemente en el medio de este debate haya alguien escuchando esta conversación del otro lado de la radio que aún desde la buena voluntad haya sido impregnada por este debate y diga, bueno, che, Argentina está en un momento de crisis económica, ¿qué sentido tiene estar invirtiendo desde la ciencia pública en saber cómo eran unos reptiles marinos de hace 66 millones de años que ya no están más, a los que no le vamos a encontrar ahora algún primo más o menos vivo que nos resulte de interés? Digo, si hubiera que explicar por qué es importante sostener este ecosistema y por qué no depende solamente de la plata, si bien la plata también es muy importante, ¿qué hay que contar, qué hay que explicarle al que está del otro lado? Sí, no depende solamente del dinero porque también hay otros factores. Uno de los factores es el respeto. O sea, a veces ciertas cosas que se dicen son realmente destructivas. No solamente para el investigador que de última se la banca, sino para la gente que está alrededor. O sea, si hay una persona en Patagonia que anda caminando y encuentra, digo la palabra dinosaurio porque es como muy conocida, pero cualquier cosa, dice, che, yo voy a avisar de esto, y no, mejor no, porque a mí me dijeron que los de CONICET son todos chorros. O sea, el efecto que tienen las palabras a veces es mucho mayor que el que tiene el dinero. Nada, tengámoslo en cuenta, simplemente eso. Eso por un lado. Y después no se trata particularmente de financiar cosas puntuales, porque por ejemplo, este hallazgo del cual estamos hablando específicamente de una cosa. Nosotros lo que estábamos haciendo en ese momento era hacer un relevamiento de la biodiversidad en la última parte de la época de los dinosaurios en Patagonia, para intentar entender la extinción masiva en Patagonia. Uno puede decir, bueno, ¿por qué están intentando hacer eso? Porque tiene un cierto componente relevante entender cómo funciona el planeta Tierra. ¿Sí? Porque somos habitantes de él, somos como usuarios del planeta, tenemos que entender cómo funcionan las extinciones, y nunca se sabe qué cosa de las cosas que se estudian al final termina teniendo una aplicación práctica. Yo qué sé, por ejemplo, algo que se habla mucho hoy, formación vaca muerta. La formación vaca muerta se descubrió haciendo relevamientos geológicos que había mandado el gobierno en su momento, en el siglo, tiene que haber sido fin del 19, principio del 20. Se iba, se hacían mapas geológicos, se juntaban fósiles, se interpretaban los ambientes, gente en mula hacía esas cosas. Que en el futuro iba de la formación vaca muerta, que nos iba a salvar las papas económicamente, eso no se sabía. Y en ese momento alguien hubiese dicho, che, ¿esto para qué sirve? Nada, a veces no se sabe para qué sirven las cosas, pero mientras que sea un conocimiento científico más o menos ordenado, tiene cierto valor. Otra cosa es, tenemos un acervo paleontológico enorme. Cuando vos comparás la paleontología argentina con la del resto del mundo, te querés matar, no puedes creer. Las cosas que se hacen con la cantidad limitada de recursos. O sea, si vos estamos comparando faunas de dinosaurios de China, que son 1.300 millones, Estados Unidos, que son casi 400 millones, y Argentina. Y estamos en tercer lugar ahí nomás. O sea, el laburo que se hace es inmenso. Entonces, más allá de la cuestión de que si hay plata o no hay plata, que está bien, porque es un debate completamente lógico, tener respeto siempre viene bien. Y a veces es tan importante como el dinero. Y además, en general, mucha de la gente que hace investigación en CONICET o no en CONICET, dependiendo del lugar, después son profesores universitarios. O sea, terminan combinando las dos cosas y muchas veces terminan teniendo uno, o sea, te tienen dos sueldos, pero tienen uno solo porque uno no puede tener dos sueldos. Y la gente que va a la universidad pública termina siendo instruida, le dan clases, no solo personas que saben lo que dicen los libros, sino la gente que escribe los libros. Y eso tiene un valor enorme. Que a vos te dé clases un profesor
que es el que ha construido el conocimiento científico, y no solamente una persona que te lo transmite. Y eso influye en la forma que después los profesionales se forman. En parte por eso los profesionales de las universidades públicas son tan buenos. La verdad, Y eso tiene un valor que no tiene dimensión, o sea, no se puede cuantificar. José, Y se nota. muchas gracias por este ratito con nosotros. Muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias. Escuchábamos a José O'Gorman, investigador del CONICET y de la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, paleontólogo, en este caso hablando con él sobre este hallazgo que es un plesiosaurio chico. Cuando hablamos de chico es un bicho que de punta a punta podía tener casi 4 metros, chico para lo que es la familia de los plesiosaurios, que habitaba ese delta de clima tropical que había a la altura de Chubut hace unos 66 millones de años. Nos contaba recién él que lo que estaban investigando cuando lo encontraron es básicamente la etapa de extinción de los dinosaurios. Se calcula que esas grandes bestias desaparecieron de nuestro planeta hace más o menos 65 millones de años. Y de nuevo, acostumbrémonos a pensar que nosotros, y no digo nosotros como generación, hablo de nosotros como humanidad, que nos percibimos como punto de referencia para la historia del planeta, somos los recién llegados hace 5 minutos a este lugar, que los dinosaurios dominaron la Tierra mucho tiempo más que nosotros, y sin embargo, en un momento, de un punto al otro, desaparecieron y fueron reemplazados por una nueva generación de fauna y un nuevo tipo de flora en un nuevo escenario. Que básicamente, si uno cortara la corteza terrestre como si fuera una torta, en ese rogel de capas geológicas va a ver que en un momento era todo dinosaurios hasta que pasa a ser otra cosa que después son los mamíferos. Bueno, en ese rogel nosotros somos apenas una delgada línea. Y la verdad es que necesitamos entender cómo fue que desaparecieron, porque también nosotros hoy vivimos cambio climático, vivimos cambios que son cada vez más abruptos. Ahora hablamos de Super Niño porque va a llover más. Y repito, no es que la humanidad se va a extinguir de un momento a otro en un gran cataclismo como nos venden las películas de Hollywood. Eso solo lo contamos así para que nuestra percepción de la realidad, que es la de nuestro ombliguismo, de que todo arranca y termina con nuestra propia vida, lo pueda dimensionar. Pero básicamente va a pasar en algún momento que el clima y las condiciones de este planeta muten tanto que la humanidad ya no sea más humanidad o necesite adaptarse para continuar. Y probablemente usted me va a decir, sí, pero eso va a pasar dentro de miles de años y yo llego a fin de mes ahora, si es que llego a fin de mes. Bueno, piensen en lo que contaba recién José. Hace 100 años, el laburo que hace ahora él con camionetas 4x4 y generadores eléctricos, lo hacían en ese mismo lugar al lomo de mula. Y te la regalo, bajar 200 kilos de piedra del cerro al lomo de mula para después picarla en el laboratorio y ver si encontraste algo, porque básicamente de eso se trata. Bueno, esos tipos que hace 100 años bajaban 200 kilos de piedra al lomo de mula, rezándole a todos los santos para que cuando lleguen al laboratorio, adentro de esa piedra haya algo que valga la pena, no tenían ni idea de que 100 años después todos le íbamos a prender vela a vaca muerta. Así que cuando hablamos de ciencia en nuestro país, no solo hablamos de que hay que financiarla, sino que a veces hay que tener esta conciencia de que hay que darle el largo plazo y hay que darle la confianza y hay que darle el respeto del que hablaba José, porque por ahí hay una llave de nuestro desarrollo que hoy no estamos viendo y dentro de un par de años sí. Julio Ricardo Mosle, Caminos y Destinos, Ciencia y Tecnología en las mañanas de Radio UNLA. Han pasado 6 minutos de las 11 de la mañana, en un rato ya llega Investigación en Movimiento.